La palabra que te quiero compartir esta mañana le he titulado pereza. Bueno, y quiero, pues, va un poquito al hilo de lo que estaban los jóvenes compartiendo ahora, ¿verdad? Y algunos de los que habéis compartido en el campamento, de cómo el antídoto para la pereza, cómo manejar la pereza y cómo superarla, ¿verdad? Porque yo también he pasado por eso y bueno, y la pasé, ¿no? Y bueno, la pereza, si sabéis, los católicos dicen que hay 7 pecados capitales, ¿no? Y uno de ellos dice que es la pereza, ¿verdad? Ellos consideran pecados capitales aquellos pecados que originan a otros. Eso es lo que dicen los católicos, del catolicismo, ¿no? Y eso, según los concilios que ellos han tenido, los curas, los papas, los sacerdotes se han reunido y han determinado que hay 7 pecados. Pero la Biblia solo habla de que existe el pecado, ¿verdad? Que el pecado es vivir lejos de Dios, no hacer la voluntad de Dios. Eso es pecado, ¿verdad? Y nosotros consideramos que la pereza es un pecado, ¿sí? Pero no consideramos, la Biblia no habla de que haya 7 pecados capitales, ¿verdad? Cuando hablamos de pereza parece como que lo ubicamos con el catolicismo, ¿verdad? O en este país que tanto se habla del catolicismo, ¿verdad? Pero no es así. Y mira, para poder entrar en el tema, que voy a darle fuerte ya, y lo mejor que podemos hacer es definir qué significa pereza. Y según el diccionario de la lengua española, agárrate lo que dice. Dice: inactividad, holgazanería, gandulería, negligencia, descuido, falta de ganas de trabajar o de hacer cosas, vago, desgana, desidia. Y he puesto unas poquitas porque hay más sinónimos. ¿Tú te identificas con alguna de ellas? ¿Tú te identificas con alguna de estas que he nombrado? Son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes, pero en algún momento de tu vida es posible que te haya dejado llevar por esto, ¿no? Porque yo también me he dejado llevar por esto, ¿sí? Otra cosa es que gobierne tu vida esto, ¿no? Pero hay momentos en la vida del cristiano que a veces nos dejamos llevar por esto. El que no es cristiano, desde luego, el que no ha conocido a Dios, está enganchado a esto. Está enganchado a ser vago, a no hacer nada y a hacer lo que me apetece. Pero el que ha conocido a Dios, pues es posible que en algún momento de tu vida te hayas dejado llevar por esto, ¿sí? ¿Estáis conmigo o no? ¿Sí? Bueno, mira, pero para esto quiero poner un versículo en el cual vamos a estar un ratito, que quiero compartir con vosotros, que se encuentra en Romanos 12, 11. Ahí está. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mira, yo te quiero compartir este versículo como si estuviéramos en una clase de lengua. ¿Tú te acuerdas en el colegio cuando ibas a lengua y estudiabas lengua y estudiabas objeto directo, objeto indirecto, sujeto, predicado, el sustantivo? ¿Os acordáis de todo eso? Yo era fatal para la lengua. Yo me gustaba la geografía y la historia, pero yo la lengua como que no. Pero bueno, pero yo quiero que estudiemos este versículo, si lo dejas ahí un ratito, porfa, y quiero que lo veamos en 2 partes, en 2 frases, como si estuviéramos en una clase de lengua, ¿verdad? La primera frase yo creo que está clara, ¿verdad? Dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso. Ya hemos definido la palabra perezoso, pero a ti, diligencia, ¿a ti qué te suena? ¿Tú qué crees que es diligencia? La diligencia de los vaqueros, no. Esa de que iba el tío con el maletín de dinero y esa no. Y iba la señora esa con el vestido cursi y el abanico que lleva muchas mujeres repipi. Esa diligencia no. ¿Qué es diligencia? Porque a veces leemos los versículos y las palabras parece que quiere decir algo, pero no terminamos de profundizar a ver qué quiere decir, ¿no? Mira lo que dice el diccionario. Apunta, ¿eh? Mira lo que dice. Diligencia, prontitud, agilidad, prisa, que se hace con interés, con esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en cumplimiento de una obligación o encargo. Poner todos los medios para conseguir un fin. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Habéis estado atentos? ¿Sí? Mira, lo repito otra vez porque está muy interesante. Está muy interesante. Dice que diligencia es prontitud, agilidad, prisa, que se hace con interés, con esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo,
poner todos los medios para conseguir un fin. Eso es diligencia. Imagínate el versículo, todo el significado que tiene. Eso es diligencia. Tú eres diligente, eres rápido, eres pronto en hacer lo que se te manda. O el líder te dice que tienes que hacer algo. La persona que te cuida se acerca a ti y te dice, oye, ve a orar por fulanito. Y pasa una semana, porque lo está pasando mal y tiene un problema, y pasa una semana y no has hecho nada. Eso no es ser diligente, no es poner todos los medios en hacer lo que tienes que hacer. La palabra de Dios dice que seas eficaz, que seas pronto, que lo hagas con interés, con esmero. ¿Tú eres diligente? ¿Lo haces con diligencia o cómo lo haces? ¿Cómo vas? Cuando el líder te manda algo para hacer, o la persona que te cuida te manda algo para hacer, ¿tú estás pronto para hacer lo que te mandan o te lo piensas y eres perezoso? Porque si no lo haces, que eres perezoso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Segunda frase, que yo creo que ya sabemos más o menos cuál es la segunda frase, ¿verdad? Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra vez, nuevamente, como si estuviéramos en una clase de lengua. Fervientes. ¿Y eso qué es ferviente? A veces parece que entendemos algo, pero quizás quiere decir otra cosa, porque lo leemos tan rápido, porque yo he leído rápido este versículo y me parecía que decía algo, pero mira, según el diccionario, dice, ferviente es ardiente, fervoroso, entusiasta. Pero esta última definición que te quiero compartir es como la que más abrazamos nosotros como cristianos. Dice, apasionado. ¿Te suena la palabra apasionado? Pues entonces yo me gustaría que en el versículo donde pone ferviente, lo cambies y pongas apasionado en el espíritu sirviendo al Señor. Pero ahora yo te hago otra pregunta. ¿Por qué dice ferviente en el espíritu? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ferviente en el espíritu? Porque hay personas que están apasionadas por las cosas del mundo. Porque están apasionados por obtener fama, dinero, prestigio. No tiene más que ver los políticos como están ahora, como está el mundo. Hay gente que está apasionada por las cosas del mundo. Por eso dice apasionado, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor. Obedeciendo al Señor. Por eso Dios lo pone todo muy claro, para que no haya duda ninguna, ¿sí? Por tanto, podríamos decir esta frase, podríamos decir muchas frases, ¿vale? Pero resumiendo este versículo, podríamos decir, cuando Dios te mande algo, hazlo con eficacia, apasionado por obedecer al Señor. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Sí. Entonces, cuando el líder de reunión de casa o la persona que te cuida o un supervisor o el pastor, alguien que Dios ha puesto como una autoridad por encima tuya, te mande algo, hazlo diligentemente, eficaz, con esmero, con interés, poniendo todo lo que está a tu alcance para lograr ese fin. Amén. Hay personas que en el mundo están apasionadas por hacer lo que sea. Hay una frase que define perfectamente a la gente del mundo. Dice, el fin justifica los medios. ¿Sabéis lo que es? Que hago lo que sea necesario, aplasto, elimino y quito de en medio a quien sea necesario para obtener la meta que yo quiero conseguir. Pero Dios no dice eso. Dios dice que seas eficaz obedeciendo al Señor, en el espíritu, obedeciendo al Señor, no haciendo lo que a ti te va la gana o como tú quieras. Eso es lo que el mundo piensa. Eso es lo que el mundo piensa. Bueno, esta primera parte la he dedicado como a enfocarte qué significa la pereza y lo que Dios quiere de ti, que no seas perezoso, que seas diligente, ¿sí? Ahora me gustaría tocar 2 puntos de cómo afecta la pereza a tu vida y a la mía, cómo nos afecta a nosotros. El primer punto es cómo afecta en tu carácter. En tu carácter. Mira, tú y yo somos responsables de cambiar nuestro carácter y que cada vez nuestro carácter se parezca más al carácter de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí? Nuestro carácter debe parecerse más al carácter de Jesucristo. Mira, te quiero decir unas frases que yo me decía y es posible que tú te identifiques con ellas. Que yo las he dicho y me las he creído. Y es posible que a lo mejor tú en algún momento de tu vida las hayas dicho. Primera frase.
sé que tengo que cambiar, pero es que me cuesta tanto. ¿O no? ¿O es mentira? ¿La has dicho alguna vez o la has pensado alguna vez? Sí, yo sé que tengo que cambiar, sí, yo lo sé. Sí. Ha ido el líder, te lo ha dicho 700 veces, que sí que tengo que cambiar, que sí, pero es que me cuesta tanto, es que es tan difícil, es tan complicado. Segunda frase, sí, yo voy a cambiar, sí, yo sé que voy a cambiar, pero déjame que termine un asunto que tengo pendiente, que me tiene muy ocupado, y cuando yo termine, yo cambio. Seguro, vamos, me pongo y cambio. ¿O no lo has dicho? ¿O no lo has pensado? ¿A que se te ha pasado por la cabeza? Porque yo he pasado por eso. Y siempre están enganchados con algo y nunca terminas de esa cosa que tienes pendiente y siempre andas perezoso y nunca haces lo que tienes que hacer. Y afecta a tu carácter. Afecta a tu carácter. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente. Primera de Corintios 11:1. Un versículo que lo hemos leído millones de veces. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenemos que imitar, ¿qué? El carácter de Jesús. ¿Y cuál es el carácter de Jesús? Si quieres leerte Gálatas, el fruto del Espíritu, pues ahí viene todo lo que es el carácter de Jesús. Templanza, dominio propio, amor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el carácter de Jesús. Y a Él nos tenemos que parecer para tomar un modelo al cual seguir y al poder decir, ¿a dónde me tengo que parecer? Pues a lo que diga la palabra de Dios, a lo que diga Cristo, ¿sí? Pero mira, yo en esa época en la que yo pasé cuando decía estas frases, pues yo me empeñé en que yo iba a cambiar y yo era un poco, bueno, mentirosillo no es mentiroso, ¿no? ¿Para qué vamos a, no? Mentirosillo no vale, porque eso no está bien. Pero a mí me gustaba mentir, porque yo en mi vida anterior, pues yo mentía. Entonces, cuando se daba una situación en la que yo no quería hacer algo, mi salida era mentir, ¿no? Y entonces yo decía, me voy a esforzar muchísimo para que cuando vuelva a darse una situación parecida, no voy a mentir, ¿no? Lo hacía con mis propias fuerzas, lo hacía con mis propias fuerzas, acababa agotado, porque no conseguía nada, porque lo quería hacer por mí mismo. Y yo me concentraba y decía, no voy a mentir, no voy a mentir. Pero era tan fácil, lo tenía tan metido en mi estilo de vida, que al final mentía, claro que sí. Pero se me olvidaba un versículo, que también lo habremos leído otros millones de veces, ¿no? Filipenses 4:13, ¿qué dice? ¿Te suena? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dice nuestro pastor Luis, todo, ¿qué es? Todo lo puedo. Ya puede ser un ogro de persona, un tipo que eres, o una mujer que eres una gritona, una chillona, que eres un tipo orgulloso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién? En Cristo. O sea, tú solo no puedes. Tú no puedes cambiar tú solo. Eso es imposible. Por mucho que lo intentes, por mucho que te concentres como yo hacía, es imposible. No lo puedes hacer. ¿Le has dado la vuelta alguna vez a este versículo? ¿Y lo has dicho al revés? Nada puedo hacer en mis fuerzas porque Cristo no me fortalece. ¿Sí o no? Nada puedes hacer por tu propia cuenta porque Jesús no está contigo. Porque lo quieres hacer tú por tus propias fuerzas. Y a veces hacemos esto porque lo quieres hacer con tus propias fuerzas. Y tú no quieres ser perezoso y te das cuenta de que tienes que cambiar en tu carácter, pero tú pues quieres cambiar por tus propios méritos, por tus propios esfuerzos, pero tú tienes unas fuerzas limitadas y al final acabarás agotado y no lograrás nada. Al final, si acabas tan agotado, que al final el resultado va a ser hasta peor, porque vas a caer en lo más profundo y lo repetirás y lo repetirás y volverás a caer en ser mentiroso, en ser iracundo, en lo que tú quieras, en el defecto que tú tengas. ¿Amén? ¿Sí? Segundo punto. Ya hay un poquito de agua, ¿vale? ¿Cómo afecta la pereza en tu familia?
Vaya tela, ahí va, ¿no? Mira, algunas frases que yo he dicho y que es posible que tú también las hayas dicho. No sé si te identificas con estas frases, pero yo me las creía totalmente, ¿eh? Yo estaba enganchado a esto. No, es que esto, soy perezoso, yo lo reconozco, tengo un problema como en la frase que hemos dicho antes, ¿no? Pero esto solo me afecta a mí. Esto solo me afecta a mí. ¿Lo has pensado tú? No afecta a nadie más, nada más que a mí. Segunda frase que va a enganchar con esta. A mi familia no le afecta. Esto a mi familia no le afecta. Ni a mis hijos, ni a mi mujer o a mi marido. No, esto solo me afecta a mí. No es así. Eso no es así. Eso es mentira. Claro que afecta. Mira, yo recuerdo que, bueno, esto que te voy a contar hace como unos 20 años, ¿no? Que me pasaba. Yo era casi mis primeros años de cristiano y tenía mucho que aprender. Igual que todavía ahora tengo mucho que aprender, ¿no? Pero yo andaba un proceso en el cual yo... ¿Te han explicado alguna vez lo que es el proceso nariz vertical? ¿Qué es la nariz vertical? ¿Sabes lo que es eso? La nariz, ¿cómo la tenemos? Un poquito horizontal, un poquito así, como se dice, en diagonal, ¿no? Con cierto grado de inclinación, todo el rollo que tú quieras, ¿no? ¿Sí? Pero nariz vertical, ¿qué es? Cuando tu nariz está y te está mirando tu propio ombligo, te está mirando tus problemas, te está mirando a ti mismo nada más. Y solamente estás con la cabeza hacia abajo y solo te miras a ti mismo y te preocupas por ti mismo y no te preocupas por nadie más. Cuando el Evangelio dice que levanta tu cabeza y mira que hay muchas personas con necesidades a las cuales servir, ¿sí? Pero yo andaba en este proceso en el cual yo estaba mirándome a mí mismo y mirándome a mí mismo y preocupado por mí mismo y no veía otra cosa. Nuevamente te iba a decir algunas frases. Hoy es el día de las frases. Por si tú te identificas con ellas, porque yo las he dicho, ¿eh? Ya nadie me llama. ¿Lo has dicho? ¿Lo has creído? ¿Lo has creído alguna vez? Ya nadie me llama. Ninguno se preocupa por mí. Como el espíritu calimero, ¿no? Ese dibujito que era todo lástima siempre, ¿no? Todo lástima siempre, ¿no? Nadie se preocupa por mí, ¿no? Pobrecito de mí, ¿no? Pero yo era así. Nadie me visita, nadie viene a verme. Nadie viene a verme. Pero esta última que te quiero compartir a mí me pilló una mentira de Satanás que me tuvo bien pillado, ¿eh? Y yo me la creí. Mira cómo prospera fulanito y yo no. Eso a mí me pilló, eso a mí me tuvo. Satanás metió esto en mi corazón, me lo creí. Y las personas que están a mi alrededor, mi mujer lo puede decir, yo estaba pillado con esto. Estaba amargado, porque yo decía, mira aquel, se ha podido comprar un coche y yo no. Lo que tú quieras, ya puedes añadir lo que tú quieras. Mira aquel, se ha podido comprar una tele nueva y yo no. Y todo lo bueno que pudiera ocurrir a cualquiera, yo lo cambiaba, lo invertía y lo ponía en negativo. Y mira aquel que tiene no sé qué y yo no. Y esto se te mete en tu corazón, se te mete en tu corazón y te amarga. Y te amarga. No sé si has pasado por esto. ¿Has pasado por esto? ¿Has pasado por esto? Que ves cómo prosperan otros y tú no. Y es una mentira que Satanás mete en tu cabeza. Lo peor es que tú le des lugar a esta mentira, ¿sí? Bueno, pues la historia comienza así. Te voy a contar algo que me pasó a mí, ¿no? La persona que me cuidaba, pues me veía, ¿no? Me veía cómo estaba y por muchas veces que hablaba conmigo, pues yo no había manera. Yo estaba perezoso, sentado en mi sofá, y nada más que quería ver películas y estar sentado, trabajaba, llegaba a mi casa y yo no quería hacer nada. Y yo era líder de reunión de casa. Imagínate, ¿no? Yo era un líder de reunión de casa. Y un líder se supone que es aquella persona que Dios ha llamado. Es una persona que primero ha tenido que reconciliarse con el Señor. Y después ha tenido que pasar por un proceso de sanidad. Y has tenido que sanar todas aquellas cosas que tú traes del mundo. Todo lo que tú hayas hecho en el mundo que esté en contra de la palabra de Dios, tú tienes que sanar. Y si antes eras un ladrón, pues tienes que arrepentirte y empezar a trabajar y ganar con el sudor de tu frente, ¿sí? Y toda aquella persona que Dios le llama para ser líder ha tenido que pasar por ese proceso.
ha tenido que reconciliarse primero con el Señor, después tienes que sanar pues todas aquellas cosas que hayan podido ocurrir en tu vida si no conocías al Señor. Y después empiezas a descubrir para qué sirvo. Y descubres que quieres ser líder de reunión de casa, amén. Y yo era una persona que yo quería servir y yo quería pues ayudar a las personas. Pero empecé a dejar de mirar a Dios y me empecé a mirar a mi ombligo, a mí mismo. Entonces dejé de ministrar a las personas, dejé de orar por las personas, dejé de visitar y solo me enfocaba en mí mismo. Y entonces la persona que me cuidaba pues dijo, bueno, hasta aquí voy a ponerle otro antídoto, ¿no? Como el campamento de los chicos, ¿no? Y me dijo, mira, vamos a quedar un día y vamos a quedar a las 4 de la tarde que vamos a hablar. Claro, como yo tenía tan buen espíritu, ¿verdad? A las 4 de la tarde yo iba a protestar por todo. Me hubiera dicho lo que me hubiera dicho a las 4 de la tarde. ¡Oh, qué hora!, ¿no? Pues no podíamos haber quedado otra hora y tiene que ser a las 4 de la tarde. Bueno, yo me hubiera quejado por cualquier cosa, daba igual, ¿no? Pero bueno, hice un esfuerzo y fui aquel día a las 4 de la tarde. Y llega con su coche y me recoge y me dice, vente, que vamos a hacer una visita. Y yo le dije, pero ¿no íbamos a hablar? No, vamos a hacer una visita, vente. Y esta fue la tarde que me dio el amigo. La primera persona fuimos a visitar a una persona en casa que tenía cáncer y le quedaban pocos días de vida. Y pues todo un tema, ¿no? Yo solo pensaba en mí mismo y ahora te encuentras a alguien que tiene cáncer. Y le habían dicho que ya se quedara en casa porque le quedaban pocos días de vida. Bueno, oramos por aquella persona, la ungimos con aceite, oramos, como dice la Biblia, ¿no? Y oramos por aquellas personas, ¿no? Y el tipo que venía conmigo no decía ni pío, callado. Terminamos de allí y fuimos al hospital. Dice, vente, vamos al hospital, vamos a visitar a otra persona. A esta persona la iban a operar de páncreas, creo que se le había complicado la operación, y entonces los médicos decían pues que no daban éxito en la operación, que posiblemente la operación muriera. Y fuimos allí, oramos por aquella persona, también la ungimos con aceite. Después nos enteramos que pasó la operación, ¿no? Pero en ese momento, ¡guau! Y solo hablaba él, yo no tenía ni palabra, yo solamente escuchaba y dejaba el trato de Dios, ¿no? Dios me estaba tratando, ¿no? El trato de Dios, ¿no? Y terminamos de allí y me dijo, vente, que vamos a hacer otra visita. Y no decía ni pío el tío, a mí no me decían nada. Y fuimos a casa de unas personas que eran muy pobres, pero muy pobres, que no tenían apenas nada, pero habían escuchado de Dios y querían escuchar el Evangelio. Y pudimos orar por ellas en una casa de madera, era hace 20 años, no me acuerdo de muchos detalles, pero eran tan pobres, pero ellos querían escuchar del Evangelio. Y pudimos orar por ellos. Y les leyó un salmo y les trajo ánimo, ¿no? Recuerdo, ¿no? Y ya eran cerca de las 10 de la noche y me dijo, vente que vamos a hacer otra visita. Y yo estaba ya, digo, este tío, ¿qué quiere conmigo este tipo? ¿Qué quiere? Madre mía. Fuimos a casa de una persona que tenía leucemia y tenía todos los aparatos allí porque ya le habían dicho que el tratamiento o era en el hospital o podía estar en su casa para que pudiera estar con sus familiares. No sabían si iba a sobrevivir o no, pero allí tenía todo un aparato allí, todo aquello para la sangre, ¿no? Y oramos por aquella persona, la ungimos con aceite también, oramos, oró él, porque yo no podía decir palabras, el trato de Dios era tan fuerte conmigo que yo no pude reaccionar, ¿no? Bueno, terminamos de allí y el tipo no me dijo ni una palabra, porque él quiso tener muchas citas conmigo y hablarme mucho, pero el antídoto para la pereza es ponerte a servir a los demás, ¿no? Y recuerdo que salimos del hospital, fuimos a su coche, me llevó hasta la puerta de mi casa y no decía ni pío. Y yo recuerdo que ya cerré la puerta y lo único que me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves?
Y yo no podía parar de llorar y llorar y llorar, porque estaba tan tocado por el Señor. Porque tienes que levantar tu cabeza y el antídoto para la pereza es ponerte a servir. Porque hay mucha gente con muchas necesidades, ¿o no? Pero muchísimas, ¿no? Y levanta tu cabeza y ponte a servir. Y ponte a servir. Y eso fue una muestra de cómo está en aquel entonces, ¿no? Ahora, hoy día, pues hay muchas cosas en las cuales servir, ¿no? Mira, te quiero decir una frase que a mí me tocó mucho. Bueno, yo me leí la biografía de esta mujer, María Teresa de Calcuta, que dedicó su vida, prácticamente su vida completa, a servir, ¿no? Y ella decía una frase, cuando ella veía tanta necesidad en la India, en Calcuta, donde ella nació en Albania, pero dedicó toda su vida en la India, en Calcuta, a servir, ¿no? Y ella dijo una frase, dice, cuando ves tanta necesidad, lo que tienes que hacer es servir, servir, servir y servir hasta que te duela. ¿Y hasta que te duela qué significa? Hasta que saques de lo que tú tienes, no de lo que te sobra, de lo que tú tienes. Tienes que quitarte de lo tuyo para dárselo a otro. Eso es servir desinteresadamente. Servir con generosidad, con prontitud, con esmero, con interés, con diligencia. Servir, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Servir. Mira, esta mujer tenía un sueño, que era poder tener un edificio y convertirlo en un hospital para poder atender a las personas. Pero había tanta pobreza que ella no lo consiguió. Y ella decidió, en sus inicios, pues decidió servir a la gente en las calles. En las calles. Había tanta pobreza que la gente vivía en las calles y aún todavía siguen viviendo en las calles. Y allí no es como aquí, donde hay un albergue donde tú puedes pasar la noche. Allí no, allí duermen, comen, hacen sus necesidades, se limpian todo en la calle porque no tienen dónde vivir. Allí no hay un centro de día como hemos tenido aquí hace poco, ¿no? Donde los que viven en la calle, los indigentes, pueden pasar, tomarse un café. Y me acuerdo que mi mujer que iba y algunos más, te podías sentar con esa persona y hablar con esa persona. Allí no, allí viven en la calle. Allí viven en la calle. Y ella iba a servir, iba a curar a los enfermos y ella cogía aguja e hilo y en la misma calle, todo lleno de ratas, de cucarachas, todo de mugre, de mierda, y allí se ponía a servir a los enfermos porque veía tanta necesidad y ella dedicó su vida a servir a otros, ¿sí? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves? ¿Eres diligente? ¿Eres alguien que hace las cosas con esmero, con interés, con prontitud, que hace las cosas para servir a otros? Jesús murió para darte vida a ti y al que está en la calle pasando necesidades también murió por esa persona, también, por el que está pasando muchas necesidades. Quizás no tenga casa, no tenga vivienda, o quizás sea una persona que tenga posesiones y sea un orgulloso. A esa persona también Dios la ama y también tienes que servirla. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esto? ¿Te ves alguien que eres perezoso o eres alguien diligente? Os veo todos muy serios. ¿Cómo vais? Venga, yo sé que ha sido un poco impactante a mí esta historia. Me tocó muchísimo, pero era lo que yo necesitaba. A veces estás sentado que no quieres hacer nada, porque a veces pasamos por estas etapas. Que no creas tú que tú no vas a pasar por esto. Quizás ahora te encuentras muy activo, pero en algún momento de tu vida quizás Satanás va a tocar tu vida y te va a tocar en no hacer nada. Y hay personas que no quieren hacer nada. Y es muy respetable, respetamos a las personas, pero hay chicos que lo único que quieren es estar todo el día jugando a la Play, o viendo películas, o yendo a la calle a jugar, ¿verdad? Pero los chicos también necesitan buscar de Dios y necesitan servir a sus amigos del colegio, a donde ellos estén. ¿Por qué no? El Evangelio es para todos, para todo aquel que cree. Los chicos también necesitan servir. Igual que los adultos necesitamos servir en nuestro trabajo, con los papás de los colegios de nuestros hijos, con tus vecinos. Necesitas servir y ponerte en la brecha por los demás.
Amén. Bueno, ya estoy terminando. Si quieres subir el grupo de alabanza. Hazte esta pregunta. ¿Te consideras perezoso? ¿Te consideras perezoso? ¿Perezosa? ¿Te consideras que no haces nada por los demás? A veces te llaman y te dicen, oye, hace falta recoger a alguien para que venga a recoger los alimentos. Y siempre tienes alguna frase preparada. Yo las tenía. Ay, no tengo ganas. Ay, es que me duele la cabeza. Ay, es que después tengo algo que hacer. Yo siempre decía algo. Yo siempre tenía alguna frase preparada. ¿Tú también? ¿Tú eres así también? ¿O tú cómo eres? ¿O te llaman y estás pronto? ¿Estás rápido? ¿Estás con interés? ¿Estás haciendo eficaz? ¿Eres eficaz? ¿O te lo piensas? ¿O ya tienes algunas frases que ya están preparadas? Según cómo me diga, le digo, estoy ocupado. O me duele la cabeza. O es que el coche se me ha estropeado. Y es mentira, ¿no? Pero hay frases que ya las tenemos establecidas en nuestra cabeza porque no queremos salir de la pereza, de las desganas. A veces somos vagos porque no queremos hacer lo que tenemos que hacer. Pero dice la palabra de Dios que seamos diligentes, eficaces en obedecer al Señor, fervientes, apasionados en obedecer al Señor. ¿Sí? ¿Por qué no cierras tus ojos y piensa en esto? Piensa en esto. Si Dios te ha tocado con esto, si Dios te ha tocado en algún momento de tu vida, es posible que Dios te haya tocado con esto. Es posible que en algún momento de tu vida hayas podido, pues caer en ser vago. Pues no tengo ganas de hacer nada, no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie me llame para nada, no quiero servir. Pero el Evangelio del Señor dice que tienes que servir. Que hay muchas personas que están esperando que tú les des una palabra de ánimo y de aliento. ¿Por qué no dejas que el Señor te hable, te ministre mientras cantamos esta alabanza al Señor? Deja que el Señor te hable. Deja que el Señor te hable. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Amén, amén. Mira, quiero leerte esta parte de la Escritura. Esto es como un manual que todo cristiano debería de leértelo y leértelo. Mira, dice Romanos capítulo 12 del 9 al 21. Deja que el Señor te hable a través de estas palabras. Deja que el Señor te hable. Dice, no fijan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense
con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues Dios dice en las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Tremendo manual de consejos de parte del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Este es el antídoto para dejar de preocuparte por ti mismo y estar sirviendo a los demás. Que tú levantes tu cabeza y digas: Señor, úsame, quiero ser usado por ti. Y por supuesto que quiero estar atento a mis problemas, pero hay otras personas que también tienen necesidades y es posible que estén hasta peor que tú. Hay personas que lo están pasando peor que tú y que yo. Así que, ¿por qué no te pones a cuentas con el Señor? Y haz como un acto de reconocer: Señor, a veces reconozco que soy perezoso. ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo te toque ahora en estos momentos. No me mires a mí. Cierra tus ojos, concéntrate en el Señor y busca del Señor. Dile: Señor, si a veces soy perezoso, soy vago, tengo desgana, no estoy motivado, no tengo ganas de estar solo en mi casa, no quiero que nadie me moleste. Señor, yo quiero romper con esto. Señor, yo quiero que tú toques mi corazón. Señor, yo quiero servir, quiero que tú me uses, Señor, porque tú moriste por mí, para dar tu vida por mí, y ahora yo quiero dar mi vida por otras personas, para servir, para suplir necesidades. Queremos ayudar y queremos servir. Señor, úsame a mí, Señor. Padre, si tú estás así, si tú estás que reconoces que estás mal y que has pasado por esto y que te has dejado llevar por la desgana, por ser vago, por no querer hacer lo que te han mandado, pues ¿por qué no te pones en pie y juntos oramos? Ponte en pie. Si Dios ha tocado tu corazón con esto, ponte en pie. Amén, que el Señor te bendiga. Amén, que el Señor te bendiga. Amén, que el Señor te bendiga. Amén, amén, que el Señor le bendiga. Amén. Si eres alguien que está luchando con esto y hay muchas necesidades, pero, ay, sí, tengo que cambiar, pero es que no tengo ganas, pues lucha con esto, pelea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Si te encuentras así, Dios es la solución. Deja que Dios entre en tu vida. Amén. Señor, ¿hay alguien más? Yo sé que hay más personas. Yo sé que esto es algo que a veces nos toca, solo que tenemos que reconocerlo y ponernos a cuentas con el Señor. Dice la palabra de Dios que sin arrepentimiento no hay cambio. Y si tú no te arrepientes de tener desganas, de ser perezoso, no vas a cambiar. Amén, que el Señor te bendiga. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, aquí estamos, Señor, delante tuya, Señor. Yo también me pongo, Señor, porque a veces también paso por esto, Padre. Yo reconozco, Señor, que a veces no tengo ganas de hacer nada, Señor. Y que esto es una mentira que proviene de Satanás, Señor, y que inunda nuestra mente, inunda nuestros corazones, Señor. La creemos, la abrazamos y el resultado es que no hacemos nada, Señor, mientras que la gente está pasando por necesidades, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, rechazamos este espíritu horroroso, odioso, Señor, que es satánico. En el nombre de Jesús rechazamos la pereza, Señor. En el nombre de Jesús, Padre,
no quiero más con esto, Señor. Yo abrazo tu verdad, abrazo tu amor, Señor. Abrazo que tú moriste en la cruz por mí, Señor, y que ahora quiero ser diligente, Señor. Quiero estar apasionado por obedecer tu palabra, Señor. Apasionado por servir a otras personas, Señor. Oh Dios, gracias por cada persona que se ha levantado, Señor, por cada persona que aún está luchando y no se ha levantado, Señor, pero que tú la bendigas, Señor, que tú les des fuerza, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús.